que los objetivos estuvieran clarísimos tanto para uno como para el paciente. Es decir, que cuando nos sentáramos enfrente a la compu, tuvieras muy claro qué era lo que queríamos trabajar, el recurso que íbamos a utilizar, y tener siempre un plan B. Yo siempre tengo abierto en las distintas pestañas algún plan B para poder cambiar o direccionar mi curso si veo que la sesión, si veo que es necesario, ¿no? Los objetivos claros para el paciente siempre motivan el saber qué voy a trabajar y en dónde estamos, y hacer un repaso de lo previo es un factor de adherencia importante al tratamiento. Creo que para todos, el saber qué estamos haciendo nos posiciona en un lugar de protagonismo del propio aprendizaje. Las sesiones, creo que uno de los puntos centrales es que tienen que ser interactivas, por eso a la hora de elegir una plataforma, nosotros elegimos Zoom, porque uno tiene la posibilidad de compartir pantalla y de compartir el mouse, que es muchísimo, teniendo en cuenta que estamos trabajando de manera virtual, porque podemos tomar turnos, porque la persona, el pacientito nos puede compartir su pantalla y nosotros la nuestra. Dar feedback frecuente, o sea, tener todo el tiempo microespacios de feedback y de evoluciones que retroalimenten al pacientito que tenemos enfrente. Dar devoluciones a padres, siempre en todos los tratamientos, tanto en el consultorio, había 10 minutos al final o al inicio a veces, donde hacíamos eran 10 minutos de encuentro y de charla con los papás, un poco para contar lo trabajado y para poder establecer pautas que permitan hacer la práctica repetida en casa, para que los papás estén atentos a a las intervenciones y estrategias que se dieron y puedan sostenerlas en casa. Y esto lo seguimos haciendo de manera virtual. A veces lo tenemos al inicio, dependiendo cómo está el paciente, o a veces los tenemos al final. Y de documentar lo trabajado, tiene que ver con llevar un registro de lo que hicimos, de cómo resultó, anotaciones del paciente donde uno pueda volver para atrás y poder monitorear y poder seguir esta trayectoria, y el trabajo realizado para nosotros es muy importante en un tratamiento. Lo hacíamos con los cuadernos y ahora utilizamos a través de PowerPoint, donde al momento de preparar la sesión podemos poner la fecha, al final hacemos una reflexión, o también a través del Google Drive. Algunas de nuestras psicopedagogas trabajan con el Google Drive, arman las sesiones ahí y va quedando el registro, tipo un cuaderno de sesiones que bueno, es un testimonio, es un testigo del aprendizaje y del camino recorrido. Decíamos que es importante inicialmente en todas las sesiones tener los objetivos claros y que los pacientes sepan en lo que vamos a trabajar. Esta es una forma de presentarlos, hay un montón. En este caso le proponíamos a Antonia jugar una carrera de postas donde íbamos a pasar por distintas instancias. En este otro caso poníamos los objetivos y a su vez una mínima psicoeducación y repaso del por qué estábamos haciendo eso, ¿no? O sea, empezar a repasar para atrás. Perdón. Está. En otros casos ponemos los objetivos de este modo. En general hemos intentado diseñar sesiones que sean en PowerPoint interactivas. Ahora ya cada vez usamos más plataformas, pero al inicio armábamos sesiones con hipervínculos, donde los pacientes podían tocar, hacer clic en la ruleta, y aparecía la ruleta y podían ver qué era lo que íbamos a hacer primero de estas tres cosas, como para poder sostenerlos en la motivación y hacerlos un poco partícipes de lo que iba a ocurrir a lo largo de esa hora. Para lograr estos objetivos nos valemos de muchísimos recursos, ¿no? Estos son los que más nos han resultado útiles, o los que más completos nos resultan. Yo casi siempre los tengo abiertos para poder tener ese plan B
y para poder pegar el timonazo cuando veo que la cosa no va, tengo un par de pestañas abiertas. Este es el Ginsey, API Ginsey, capaz muchas de estas ya las conocen, la idea es mostrarles lo que a nosotros nos resultó útil en este tiempo y lo más completo que encontramos. La plataforma de aprendizaje Boombox, que es una plataforma que está espectacular, ahora les voy a mostrar un poco, pero pueden buscarla por internet, tiene un montón de actividades para hacer con los chicos, y está hecha en base a los principios del aprendizaje, o sea que todo sigue una progresión en cuanto al desarrollo de las distintas habilidades del lenguaje, de alfabetización, habilidades matemáticas. Esta página nos permite, ahora les voy a mostrar un poquito, pero nos permite trabajar en aspectos lógico-matemáticos, en la noción de número, de cantidad, en el valor posicional, trabajando con material concreto y manipulativo, está súper bueno. En esta página, WordWall, uno puede crear sus propios recursos, uno puede armar y diseñar, con lo que quiere trabajar, puede diseñar un recurso o un material interactivo que se puede adaptar a diferentes formatos. En esta página Understood uno puede encontrar desde herramientas de psicoeducación, andamiajes para trabajar con los pacientes, es súper completa, trabajamos un montón con Canva también, y en esta página pueden encontrar un montón, yo uso más que nada todo lo que tiene que ver con aspectos lógico-matemáticos. Estas son las que más completas nos han resultado, hay un montón, yo les muestro con las que más trabajo, ¿sí? Bien. Ginsey tiene, a mí me encanta, tiene el beneficio de que uno puede subir a esta pizarra, puede elegir distintas herramientas que aparecen acá, si uno aprieta se despliegan un montón de recursos que uno puede adaptarlos, puede completarlos con lo que quiere trabajar, las palabras que quiere usar, las cuentas que quiere que saquen, y se pega en esta pizarra de acá y podemos trabajar al mismo tiempo con material concreto, elegir poner un cronómetro, elegir poner un telón que se abre y se cierre, elegir trabajar con dados, o sea, es súper completo, es como, casi que es como estar en el consultorio para mí en algún punto. Esta página, Everyday Speech, tiene muchísimos recursos para trabajar lo que es pensamiento social y cognición social y habilidades de comunicación. Tiene el beneficio de contar con muchos videos, que la pena es que están en inglés, pero son de muy sencilla traducción, y muchas secuencias de trabajo para trabajar habilidades de comunicación, cómo unirse a las conversaciones, cómo sostener conversaciones, cómo lidiar con el estrés, cómo hacer comentarios acertados. O sea, para los chicos que lidian con desafíos sociales, hay infinidad de recursos que a mí me gustan todos, los trabajo un montón, los videos y las secuencias. Esta es la plataforma Boombox que les contaba antes, seguramente ya la conocerán, la elijo siempre y me encanta porque además de seguir una progresión en lo que presenta o en los tipos de actividades que presenta, uno puede elegir las etapas en cuanto al desafío, al nivel de dificultad, uno puede también hacer variaciones en lo que es la presentación. Es como muy versátil porque uno puede elegir si quiere hacerla en imprenta minúscula, en mayúscula, o sea podemos cambiar condiciones de la tarea tal como se ve. Uno puede, no sé, en las tareas de comprensión de textos que aparecen, podemos cambiar la letra, podemos subrayar, podemos cambiar el fondo, podemos intervenir sobre eso que está hecho. Y a su vez tiene el beneficio de poder crear misiones para los pacientes, que sería seleccionar una serie de actividades que queremos que hagan en casa, y a ellos les aparece en su propio usuario de Boombox la misión que nosotros programamos para la práctica repetida en casa. Y nosotros podemos ver, a través de esto que aparece acá, si uno despliega esta pestaña, podemos ver el desempeño de nuestro paciente a lo largo de las actividades, ¿sí? Cómo le fue, cuántos pudo completar con éxito. Es
súper útil, lo usamos un montón, diseñamos misiones para nuestros pacientes que tienen su práctica repetida en la semana con sus familias. Lo que me parece más importante destacar acá, uno dice, bueno, tenemos un montón de recursos, hay una infinidad de recursos, es la posibilidad nuestra, como profesionales y los psicopedagogos estamos muy entrenados en eso, de ser flexibles como para poder nosotros adaptarnos a la prueba. Entonces, si yo tengo esto, que es un recurso para trabajar habilidades matemáticas, en donde me aparece una grilla de base 10 y puedo completar, puedo hacer sumas, puedo hacer restas, conteo, bueno, valor posicional y demás, yo puedo, con la misma plataforma o con la misma herramienta, puedo trabajar, por ejemplo, memoria de trabajo espacial, en donde le pido, yo armo un diseño, ¿sí? Y después lo tapo y le pido al pacientito que reproduzca el diseño tal como yo lo armé. Entonces algo que originariamente era pensado para trabajar habilidades de matemática, yo lo puedo usar para trabajar memoria de trabajo espacial, por ejemplo, o para trabajar conciencia léxica y organización de la escritura. Entonces puedo poner acá las distintas imágenes y poder pensar una oración, que a su vez estoy trabajando la flexibilidad, una oración con rana, una oración con mariposa. La mariposa es linda, contamos la cantidad de palabras que tiene la oración, anotamos y recién después, con la barra para poder escribir, recién ahí pasamos a la escritura. Entonces, es elegir las plataformas o los recursos que tengan más posibilidades de trabajo y a su vez ser nosotros flexibles para poder adaptar las plataformas a las necesidades nuestras. En este caso también le podría pedir al paciente, si ya inventó una oración con la mariposa es linda, que invente otra oración con mariposa que sea completamente distinta a la anterior, y completamente distinta a la anterior, o sea, sumarle más demanda de flexibilidad a esta tarea de conciencia léxica. El punto sería acá que, digamos, siempre me gusta pensarlo así, en que si uno tiene claro lo que quiere trabajar, casi que lo podemos hacer con cualquier cosa. Y entrenarnos en esto me parece importante porque, en definitiva, los recursos no son más que recursos, y lo que hacemos como psicopedagogos todos los días en la clínica, en el trabajo diario, es tender puentes entre ese recurso, ¿sí? O sea, yo tengo que trabajar, si yo, por ejemplo, siento a mi paciente o lo pongo a jugar al ahorcado, en verdad solo estoy jugando, pero no estoy ganando ninguna habilidad. Entonces siempre la función del psicopedagogo, el trabajo es tender puentes entre el recurso y la clínica. Yo quiero lograr que a través de ese recurso pueda ampliar sus habilidades, ya sea específicas, generales. Alice Medaglia dice que la rehabilitación cognitiva es esencialmente una actividad de aprendizaje. Entonces, uno tiene que usar todo lo que está probado en educación, tiene que usarlo en la rehabilitación. Entonces, dar instrucción explícita, trabajar a partir del modelado, trabajar con andamiajes y rutinas del pensamiento, realizar práctica deliberada de eso que quiero que ellos adquieran. Y esto no es más que intervenir en esta zona de desarrollo próximo, ¿sí? Usar este recurso para poder trabajar en la zona de desarrollo próximo. Y que estas zonas se vayan ampliando cada vez más a partir de los logros de nuestros pacientes, ¿sí? En cuanto a las estructuras generales de las sesiones, siempre nos gusta partir inicialmente de su vida diaria, o sea, empezar a tener un intercambio de cómo fue su semana, de qué hicieron, con qué desafíos se encontraron. Trabajar con recursos, decíamos recién, de entrenamiento cognitivo, trabajar a través del automonitoreo, hacerlos automonitorear su desempeño, o sea, que sean
cada vez más aumentar el conocimiento y la regulación metacognitiva, trabajar con la psicoeducación, ya sea al inicio o a lo largo de toda la sesión, con microespacios de psicoeducación, microespacios metacognitivos que nos van a permitir generalizar y que eso que hicimos en el consultorio, ese juego que hicimos, salga para afuera y que sean habilidades o estrategias que se puedan aplicar a otras cuestiones de su vida cotidiana, ¿sí? Y a lo largo de todo esto vamos incorporando estrategias compensatorias, vamos haciendo modificaciones del ambiente. Por ejemplo, este pacientito, en donde solo trabajamos con la pizarra ese día, hicimos un juego en el medio, pero básicamente fue una actividad con la pizarra. Iniciamos la sesión y él me estaba contando qué era lo que le pasaba en sus sesiones por Zoom. En general, le digo, ¿cuánto sufrís cuando entras al Zoom, empieza la clase, y no hiciste la tarea o lo que van a hacer ese día? Entonces, él sufría 7 de 10, ¿sí? Y durante toda la clase estaba pensando, por ejemplo, que no me nombre, que no me nombre, que no me nombre. Entonces, ahí tenemos un registro metacognitivo de lo que le pasa. A partir de ahí nos vamos a hacer alguna dinámica o algún juego, vamos a utilizar un recurso. Por ejemplo, que también está en digital. Entonces, en primera instancia, yo le digo, bueno, ahora, yo quiero resolver como quiero, me decía él, no quiero parar, pensar, lo quiero hacer y ver si me sale. Bueno, perfecto. Empieza a resolver, ve si le sale, y yo mientras voy haciendo anotaciones en mi hoja, ¿sí? En definitiva, no termina resolviendo. Le digo, bueno, ahora lo vamos a hacer a mi modo, vas a empezar a resolver, vas a sostener en la mente el plan a medida que lo vas pensando, y como última instancia vamos a mover. O sea, primero lo vamos a resolver mentalmente y después vamos a mover. Y después con ese juego y con esa experiencia y con ese aprendizaje que sacamos acá de cómo me fue primero cuando no tenía un plan, cuando lo hice por ensayo y error, cómo me fue después cuando pude frenar, cuando pude armarme un mapa mental, cuando pude escribir algunos movimientos en papel y poder bajarlo y disminuir en algún punto la demanda de mi memoria de trabajo de tener todos en mente, nos vamos de nuevo a la pizarra, a pensar lo que me funciona, ¿sí? Lo que no me funciona en la vida diaria, volvemos a la vida diaria, y lo que vamos a hacer. Entonces él me decía, no me funciona estar con el celular mientras estoy en el Zoom. No me funciona no tener el calendario a la vista. Él lo tenía en el celular y, o sea, solo en los mensajes de sus compañeros. Entonces era muy difícil anticiparse, porque el tiempo en algún punto entra por los ojos, y si el tiempo no lo vemos, el tiempo no existe. Entonces, sin el soporte visual era muy difícil que él pudiera planificar. No siempre tengo todo preparado, eso no le funciona. Entonces, hacemos la analogía con el Fortnite, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando estoy en una partida de Fortnite y estoy con un arma que no es tan buena? ¿Sigo con el arma no tan buena o intento cambiar esa por un arma mejor, con la que me pueda ir mejor, pueda ganar la partida, pueda pasar menos nervios, pueda ayudar mejor a mi equipo? Entonces, en algún punto, esto nos permitió después pasar este conocimiento y registro metacognitivo, ¿sí? Nos permite pasar a pensar las estrategias que vamos a usar o que vamos a cambiar. Entonces, si no me sirve estar con el celular porque me distraigo, vamos a usar esta aplicación que se llama Forest, que es súper útil, les recomiendo que la busquen los que no la conocen, para ayudar a los chicos en el sostenimiento atencional. O sea, no pueden usar el celular mientras está esa aplicación abierta, porque un arbolito va creciendo a medida que va pasando el tiempo y se van concentrando. No tener todos los días a la vista, entonces voy a armar un calendario en papel y ponerlo en un lugar que lo vea, algo tan simple como esto, ¿sí? Para no distraerme también, él me dice, bueno, veíamos esto de poder agrandar la pantalla y no ver a todos. Yo le contaba que en una última charla que di, donde había un montón de personas, al final, en el espacio de las preguntas,
son muchas personas que aparecen, y uno va viendo muchas caras conocidas, uno va viendo gente que hace mucho que no ve, están los fondos de las casas. Entonces, sostener la atención y sostener la memoria de trabajo en esos momentos donde uno tiene muchos estímulos es súper difícil. Entonces, una estrategia podría ser agrandar la pantalla y solo ver al que habla, para no ver a todos sus compañeros, sus casas, sus cuartos, junto con el uso de Forest. Entonces, esto sería cambiar de arma y agarrar un arma mejor, que sea más eficiente, más efectiva, ¿sí? Para poder ganar la partida, que sería que me vaya mejor, no estar sufriendo tanto. Entonces armamos el calendario, esto es igual que el Fortnite, tenemos que pensar qué es lo que no te funciona para ganar la batalla, para cambiar la estrategia. Entonces, básicamente el recurso que utilizamos fue la pizarra y un juego en línea, y trabajamos fundamentalmente haciendo el link permanente con su vida cotidiana. O sea, parto de su vida cotidiana, hago un ejercicio como disparador de estimulación, y después con eso hago el link, el puente, y vuelvo a la vida cotidiana. O sea, cómo eso que hice en el juego es lo mismo que pasa cuando estudio, cuando armo mis planes, cuando estoy en casa, cómo las habilidades que están por debajo son las mismas que cuando juego al Fortnite, ¿sí? En este caso, este otro pacientito que me decía que también se distraía en el Zoom, y que él creía que podía hacer dos cosas al mismo tiempo, y que él creía que podía mirar una pantalla y jugar a un juego mientras escuchaba a su profesora. Entonces hicimos psicoeducación con, o sea, el ejercicio disparador fue mirar este video del pase invisible, que la que no lo vio le recomiendo que lo vean. Es un poco, o sea, el fin del video lo que intenta mostrar es que la atención es una, digamos, ¿no? Y que cuando uno focaliza mucho en un lugar, o tiene que focalizar en un lugar, hay cosas que pasan a estar como en un plano periférico, y que no es posible hacer con igual nivel de eficiencia dos cosas en simultáneo, como él pretendía, que era jugar a la Play y estar atento al Zoom, a su clase de biología, por ejemplo. Entonces, entonces empezamos a pensar ahí, a ver si lo puse acá, empezamos a pensar qué podíamos hacer, cuáles eran, qué estrategias podíamos implementar, o qué caminos tomar a partir de eso que acabamos de aprender. Entonces él me decía, bueno, si estoy en un Zoom, entonces me conviene no quedarme tan callado, o sea, no tener una escucha tan pasiva, porque eso hace que el pensamiento pueda ramificarse y dispersarse muchísimo más. Conviene responder a las preguntas, hacer algún comentario. Si me quedo atrás y me doy cuenta que estuve distraído, conviene siempre volver, y esta puede ser una frase para volver, no darlo por perdido, a que ya no entendí nada, sino que poder pedir que repitan algún comentario para poder embarcarme de nuevo en la actividad. Entonces vemos cómo algo que era básicamente psicoeducativo se transforma en algún punto en un conocimiento y en estrategias de regulación metacognitiva para su vida diaria. Con este paciente que tiene muchos desafíos sociales y al momento de poder conversar, ¿sí? Con una dificultad en su lenguaje, más bien pragmático, hicimos al inicio de la sesión psicoeducación acerca de lo que era conversar con otro, y que cuando conversábamos lo que hacíamos en algún punto era tender puentes entre las personas. O sea, la persona que habla tiene que tender un puente para que el otro pueda entender, y así puedan conectarse desde el pensamiento y desde la emoción. Y que estos puentes, para que pudieran llegar ese mensaje a la otra persona, tenían que estar completos, me decía él, enteros. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que usar las palabras específicas para ese tipo de conversación, que yo no tengo que dar información por sentada, sino que tengo que ver qué digo, qué sabe el otro y qué no sabe, esta teoría de la mente, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hacer un ejercicio, o sea, un juego, que sería el recurso que utilizamos,
para poder conversar, en donde yo le planteaba una frase o iniciaba una conversación en un juego de roleplay, y él tenía que identificar si el puente que yo había tendido estaba entero o no estaba entero. Él me decía, por ejemplo, no sé, ¿cómo te fue? Sí, fuimos todos, pero por ese problema no pudimos hacer nada. Y entonces él me dice, no está completo, porque yo no entiendo ni a dónde fuiste, ni con quién fuiste, ni cuál fue tu problema, ni qué fue lo que no pudiste hacer. Entonces, era identificar cuándo este puente se cortaba o estaba incompleto, y qué habría que hacer como para poder rellenarlo, cuál es la información que falta. Entonces jugábamos a conversar con puentes completos. Y a todo esto, siempre el feedback, decíamos, frecuente es muy importante, y este feedback tiene que ser específico de la tarea. Entonces, por ahí, frente a un comentario de él, yo le decía, bueno, me explicaste muy bien la idea, relacionaste conmigo ese comentario que me querías contar, bueno, es un feedback muy específico sobre un comentario que me hizo, y él después hace esta reflexión que nos queda en ese documento o en ese PowerPoint nuestro, que tiene el registro de nuestras sesiones, para poder revisar después. Dice, cuando conversamos tenemos que tener una conexión puente entero, encontramos las palabras para que el otro entienda, puente cortado por pedacitos no le quedaba bien claro a nadie. Entonces, vamos tendiendo puentes entre el recurso y la clínica, para que los chicos vayan aumentando y ganando mayor fluidez en determinados aprendizajes. Con este paciente también, por ejemplo, en donde seguíamos practicando la conversación, entonces vemos como algo tan simple como la pizarra fue mi aliada en casi todas las sesiones con un adolescente, en donde uno no puede, que por ahí hay muchos otros recursos que les parecen infantiles, entonces trabajo un montón con pizarra, en donde acá el juego era poder conversar y hacer comentarios que se conecten. ¿Qué significa eso? Que cuando conversamos, el comentario que yo dé o la pregunta que yo haga tiene que estar conectado con lo que el otro me dijo. Entonces él me dice, conversar es como poner piezas de rompecabezas. Si yo salgo con cualquier cosa que no tiene que ver con eso que estábamos hablando, la pieza no encaja, ¿sí? Entonces, empezamos a ver cómo usar esto con los chats de sus amigos por WhatsApp. Si ellos están hablando de algo y yo salgo con otra cosa, esa pieza no encaja, decía. En este caso, por ejemplo, en el que trabajo es un paciente al que le gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con el cambio climático, los animales, las especies en extinción. Entonces, en este caso había preparado titulares de diario como para poder trabajar la capacidad de hacer inferencias. Entonces era 2020 el año en que la Tierra respiró. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dirá que la Tierra respiró? ¿Será que realmente respiró o a qué hará referencia? Y después nos íbamos a la noticia real, en donde intentábamos después extraer las ideas principales de lo que habíamos leído. Y en la pizarra hacíamos un mini resumen de lo que acabábamos de leer, con las ideas centrales, y a su vez dibujábamos, y él tenía que explicarme a mí lo que recordaba, que había leído, pero a través de un dibujo. En este otro caso, con este mismo paciente, trabajando también conversación, o sea, son todos recursos que online son pizarra y conversación, y una actividad que yo armo de manera casera. Entonces trabajábamos los temas de conversación, porque le cuesta mucho iniciar conversaciones y sostenerlas. Entonces es muy rígido en eso. Entonces era, si yo te digo la frase, hacíamos un roleplay, el lunes vi una serie que estaba espectacular sobre la vida de los animales de noche. En esa misma frase trabajamos en identificar qué temas de conversación o para dónde podía salir con mi conversación. Uno era seguir hablando de la serie. Yo la vi también, está muy buena, viste que hay una peli. Otra sería hablar de lo que yo hice el lunes. Yo el lunes me quedé todo el día haciendo fiaca, estaba lleno de tarea y no pude ver nada. Y otro sería conversar sobre la vida de los animales. Me encanta todo lo que sea de animales.
y esto sería lo que no encaja, ¿sí? Entonces, entrenarlo para poder identificar distintos tópicos de conversación que encajen dentro de una misma frase. Hace que su conversación sea más flexible, porque en otro momento por ahí solo él podría hablar de la serie. Si me hablan de la serie, solo voy a hablar de la serie de animales. Y acá soy mucho más flexible en mi conversación para salir por distintos lados, que en definitiva así es como conversamos. Y al final, siempre todas las sesiones tienen un espacio metacognitivo, estos micro momentos metacognitivos que se dan durante la tarea, antes de la tarea y después de la actividad que hacemos. Entonces él siempre me dice, todo me gustó hoy. Yo digo, bueno, todo no puede gustar por igual. Entonces lo entreno en poder identificar qué fue lo que más le gustó. Armamos como el podio de las... el podio y le pone un puntaje a cada cosa. Si en este caso lo que más le había gustado era leer las noticias sobre el cambio climático, leer buenas noticias, me decía, y lo que menos me gustó era escribir lo más importante, lo que tiene mucha mayor demanda, bueno, lo que le daba más fiaca, ¿no? En este caso, algo totalmente distinto, un paciente que tiene dificultad en lo que es la conciencia léxica y la segmentación de palabras, en lo que básicamente usé fue el Ginsi, en donde subí distintas imágenes, agarré esta grilla que siempre se usa para lo que es más lógico matemáticos, puse el recurso de un reloj que yo podía ir variando y poner, de un semáforo, perdón, rojo, amarillo y verde. Entonces, primero veíamos la imagen, teníamos que pensar una oración para esa imagen, entonces me decían, bueno, tiene un solo ojo, después poníamos la cantidad de palabras, contábamos las palabras, tiene un solo ojo, después poníamos una ficha por palabra, ¿sí? Y recién ahí, el verde, él escribía en su cuaderno la oración, y al mismo momento que él terminaba, yo iba dando el feedback para que él pudiera monitorear si los espacios eran correctos. Si es un paciente con el que tengo que trabajar a su vez flexibilidad cognitiva, puedo decirle, bueno, vamos a pensar otra oración con el mismo dibujo, otra oración con el mismo dibujo. Y si no, voy descubriendo que acá tenía otros dibujos más que iba haciendo aparecer en la pantalla. Esto es otro recurso para lo mismo, ¿sí? Es de la plataforma Boombox, en donde yo puedo cambiar, como les decía antes, el tipo de letra, por ejemplo, y acá tienen que separar la palabra en la oración. En este caso lo hacía yo, porque el pacientito no podía manejar el mouse, y él iba tomando el modelo y registrando, o la leía previamente y me decía dónde tenía que cortar. En este caso tiene que ver básicamente, el objetivo que está por debajo es el mismo, que tiene que ver con seguir una secuencia lógica, ordenar oraciones según una secuencia. Entonces si uno aprieta acá, dice la oración, por ejemplo, el monstruo usa medias rojas. Entonces él me tiene que decir cuál tengo que poner primero, cuál nombró primero y cuál nombró después, y con eso puedo decir, bueno, contamos la cantidad de palabras, y con eso después puede poner una fichita por cada palabra, y con eso después se puede ir a escribir a su cuaderno. Estamos trabajando escritura con distintos recursos, pero ven acá cómo lo importante no termina siendo el recurso en sí, que obviamente que es súper valioso, sino que no me puedo quedar acá. Tengo que ir más allá, tengo que tender o construir ese puente para aumentar esta habilidad que yo quería, que era el dominio de la... Entonces, no solo hace esto, sino que también contamos cantidad de palabras, ponemos fichas, vamos al cuaderno, todo con una progresión. Esto es lo mismo, usamos la analogía del detective de sonidos. Siempre les digo que o sea, la base del juego tiene que ver con que un buen detective de sonidos va diciendo en voz bajita las palabras, la palabra para poder encontrarlos a todos. Entonces trabajamos todo lo que es el lenguaje, o sea, el lenguaje interno, y que al principio, y que los pacientes vayan dictándose, ¿sí? Para poder encontrar los sonidos del habla y poder codificar eso en un grafema. Entonces,
vemos del otro lado cómo el pacientito al principio necesitaba nuestra voz, que le prestáramos la voz, y éramos nosotros los que hacíamos ese modelado, y cómo después de entrenar mucho, y todo el tiempo usamos estas frases como mantras, es decir, las repetimos en todas las sesiones. Como otra es leer es mirar las letras. O sea, todo el tiempo estamos repitiendo frases que son al estilo mantra. Entonces, leer es mirar las letras. Un buen detective de sonidos va diciendo las palabras para encontrarlos a todos. Entonces, eso se va internalizando como un modo de resolver. Hasta que después vemos que el paciente solo, que el donito se va solo, va diciendo la palabra en voz bajita, va buscando ese sonido, va acompañando, si es que lo aprendimos asociado a comunicación bimodal, o asociado a, bueno, a gestos, va solo a medida que va verbalizando, va buscando los gestos que lo ayudan o que andamian que él pueda encontrar ese sonido. Y la lectura y la escritura es mucho más precisa, ¿sí? Entonces, trabajamos la discriminación auditiva, la conversión fonema-grafema. Acá, con esto, cuando uno comparte el mouse, cuando comparte la pantalla, las fichitas se pueden manipular, él puede agarrar el mouse y poner las fichitas donde la cantidad de fichas, puede escribir ahí abajo la palabra usando la barra de escribir, si usamos alguna aplicación como Ginsi, que yo puedo subir mis propios recursos y puedo usar fichitas, puedo usar la barra para escribir y otras cosas más. En este caso, también, esta es la plataforma Boombox, donde él se le dice una palabra, por ejemplo, mesa, la escucha, y tiene que identificar los sonidos en esa palabra, entonces va apareciendo este muñequito, que es como que un soplido que va inflándose a medida que van poniendo los sonidos, ¿no? Mesa, es, a, y lo puedo desinflar si me equivoqué y quiero volver atrás. Y eso después puede pasar a un papel o a un cuaderno. Esta aplicación es Ginsi también, en donde en este caso yo estaba trabajando con el ahorcado, que lo hacen a través de un robot, es un juego de un robot, pero lo que yo quería hacer fundamentalmente era trabajar lectura de palabras con sílabas, consonante, consonante, vocal. Él quería este juego, yo tenía preparada otra cosa, yo no quería jugar un ahorcado, creo que la dinámica del ahorcado, para lo que era mi sesión, me llevaba mucho tiempo que él pudiera elegir cada uno, ir probando. Entonces lo que hicimos fue usar este recurso y cambiar la manera de jugar. Entonces yo puedo escribir las palabras que quiero que aparezcan en este ahorcado, yo selecciono a través de Ginsi, eso es lo lindo que tiene esta plataforma, que uno puede diseñar y amoldar el recurso a sus propios intereses. Yo lo selecciono, creo esa lista de palabras y van apareciendo. En este caso, yo quería trabajar con él, digo, bueno, vamos a trabajar, afianzar lo que era la correspondencia mayúscula-minúscula, entonces yo le dictaba las letras a él, las que tenía que apretar, entonces le decía A, entonces él apretaba la A. Directamente yo le daba el modelo correcto porque mi objetivo era que él pudiera ganar mayor fluidez o automatizar esta correspondencia mayúscula-minúscula. Y a su vez que pudiera leer palabras que tuvieran este grupo consonántico. Entonces, sin usar la dinámica del ahorcado, usamos el juego, pero amoldamos el recurso a lo que yo quería trabajar. Por eso decía antes que si uno tiene claro a dónde quiere ir, los recursos muchas veces podemos adaptarlos en función de eso. En este otro caso, puedo sumar, en este otro caso que también es Boombox, que tiene que aparece acá la imagen, campana, y él tiene que encontrar las sílabas y poder atrapar los bichitos, los insectos que tengan esas sílabas en el orden que van. Entonces, el puente que yo tiendo no es que solo jugamos a este juego de insectisílabas, sino que en verdad es primero freno, primer paso, miro la imagen, o sea, todo lo que es ejecutivo asociado a la realización de la tarea. Miro la imagen, después digo la palabra en voz bajita, yo tengo que identificar los sonidos que tiene esa palabra. Después voy a leer y voy descartando, y después recién marco.
Y siempre es leer, es mirar las letras, es la frase que nos acompaña siempre, sobre todo para pacientes que tienen muchos desafíos atencionales, que les cuesta mucho atender, entonces por ahí uno ve que los movimientos sacádicos, los movimientos de los ojos siempre van de un lado a otro, y los errores que tienen son en la lectura, son asociados más a atención que a lo que es más bien fonológico. En otros casos, también trabajando escritura, pero a un nivel más alto, podemos diseñar cuentos en Canva de manera interactiva, entonces podemos hacerlo de diferentes maneras. Yo puedo seleccionar las imágenes y que ellos a partir de ahí trabajemos en relacionarlas para armar un cuento, o bien puedo partir de algo que a ellos les interese y que ellos mismos seleccionen sus imágenes y a partir de ahí pensemos un cuento, o puedo yo planificar un cuento y que ellos seleccionen las imágenes que sinteticen lo que mejor se plantea en cada parte del cuento, y recibimos cosas como esta, que es un cuento de una pacientita nuestra, que la mamá nos manda que estuvo haciendo, hicimos el diseño en Canva, y se lo mandamos, y estaba chocha con su cuento. En este caso, esta plataforma, que está buenísima, que es parecida a la que vimos antes, en donde trabajamos, que uno puede escribir, todo lo que sea que uno pueda, escribir, usar un lápiz, tener algunas fichas, tener alguna grilla, es súper rico. Entonces en este caso estábamos trabajando que los números están compuestos por otros números, a su vez estábamos trabajando hacer sumas con el andamiaje de el más grande en la cabeza, el más chico en los dedos, que son frases que también repetimos como mantra, todo lo que es lógico-matemático en edades, en estas etapas iniciales, sumamos los puntos, ¿sí? Y a partir de acá, después surge, bueno, vamos a hacer distintas formas de formar 10, y en la pizarra que seguía hicimos todas las cuentas posibles para formar 10, y de ahí empezamos con esta noción de las sumas que dan 10, a partir de lo que surgió espontáneamente de formarlos, de la deducción, ¿no? Y después tenemos juegos, también en Boombox, que nos permiten que ellos trabajen y automaticen estos complementos del 10. Entonces, este 9 lo ponen en el 1, si apretan, se carga el vaso y la respuesta es correcta. Son como las contraseñas, ¿no? Bien, María, y después, disculpame, ya estamos, ¿no? sí, ya estamos con el tiempo, pero no sé cuánto más o menos te quedaría para seguir desarrollando, pero ya estamos... Ya puedo cerrar hacia el final, bien, ya puedo irme hacia el final. Ya estamos ahí como para ahora interactuar, ¿sí? Perfecto. Bien, yo no sé si vos ves el chat o yo te voy, o querés hacer un cierre y después comenzamos. Hago el cierre, último exacto. cierre. Haces el cierre y después puedo pasar alguna de estas. En verdad el cierre tiene que ver con que todo esto que estamos haciendo implica sostener un esfuerzo enorme para los chicos, y para sostener ese esfuerzo enorme la motivación es muy importante. Entonces la base del tratamiento tiene que ver, o lo central es trabajar con esta motivación, ¿sí? Entonces desarrollamos todas instancias donde los chicos puedan sentirse motivados, reconocidos, y que puedan tener esta sensación de que en verdad estamos todos remando en el mismo barco y que somos un equipo, me parece lo central, ¿sí? Trabajar con los papás en lo que es la mentalidad de crecimiento, ¿sí? Para que puedan ver sus propios logros y ver cómo ese aprendizaje cambia fruto del esfuerzo que hacen todos los días. Y acá cierro. Buenísimo, muchas gracias, Marian. Bueno, te voy a ir leyendo algunas preguntas, así que dejamos abierto para lo que nos quieran consultar. Bien, bueno, los primeros son de bienvenida, de saludos. Buenos días a todas, aquellas que no nos alcanzamos a saludar. Bien. Bueno, se puede grabar la clase. Bueno, el material también. ¿Cómo se llama la página? Ya la contestaron. Sí. El video del pase invisible. Querían saber cómo se llamaba.
Búsquenlo, así se llama, El Paz Invisible, búsquenlo en YouTube. Es súper bueno para trabajar psicoeducación con chicos, está espectacular. Bien. Bueno, después te consultan qué edades tienen los pacientes que trabajás y que mencionás. Los que mostré acá tienen desde 5 hasta 15 años. Bien. Bueno, después muy agradecidas, muy te agradecen todos. A ver, por lo compartido. Acá. ¿Cuál es la plataforma para diseñar cuentos? En verdad lo hacemos a través con diferentes. Yo ahora estoy usando Canva, que lo puedo hacer interactivo con ellos y ellos pueden elegir las imágenes también. Pero si no, tengo cuentos que las mamás me mandan grabados por WhatsApp, tengo cuentos que los chicos escriben en sus cuadernos o que usan Word. No es que hay una plataforma específica. Bien, ¿las páginas son de acceso gratuito? Las páginas, por ejemplo, Boombox tenía, por esta cuarentena, tiene un tiempo de acceso gratuito donde uno se puede hacer usuario como profesional. Lo que tiene de bueno es que uno puede crear usuarios para sus pacientes y linkear el usuario del profesional con el del paciente para crear esas misiones. A mí me encanta la plataforma y la estamos usando un montón, y después de esos 30 días tiene un costo, pero la verdad que es mínimo para lo rica que es la herramienta, ¿no? Claro, lo que podés aprovechar, perfecto. Bien, después le interesaría si puedes repetir los pasos que nombraste para trabajar las funciones ejecutivas. Esto de leer, mirar las letras. Lo de leer y mirar las letras tiene que ver fundamentalmente con la precisión lectora y con la atención puesta al momento de leer. Lo uso mucho en pacientes que tienen dificultades de atención, entonces de repente estamos en la pantalla y cuando van a leer y llegan a la última sílaba, miran para otro lado, entonces, no sé, está escrito pato, pate, pero no porque no pueden ver que esa es una E, sino porque en verdad se dispersaron. Entonces todo el tiempo los enfoco en que le des mirar las letras, y después lo ejecutivo tiene que ver con, primero identificar el problema, después ver qué estrategia vamos a usar, después ver de sostener esa estrategia en la memoria de trabajo, en mente ese plan, después iniciarlo, irlo monitoreando para ver cómo me va, y al final poder hacer un trabajo metacognitivo de cómo me fue y por qué. Son como una secuencia de pasitos. Perfecto, muy bien. Bueno, después también preguntaban, al no tener Zoom, por ejemplo, ¿qué otra alternativa hay por videollamada, WhatsApp? Sí, usamos un montón la videollamada, o sea, dependiendo del paciente, digamos, si no tiene acceso al Zoom, podemos hacerlo o por videollamada. Al inicio de la cuarentena le habíamos llevado a los pacientes un kit de trabajo, en donde a través de la videollamada íbamos trabajando de manera simultánea con material concreto que habíamos preparado especialmente, y si no con videollamada, donde uno puede a veces compartir para que vean la pantalla nuestra también. También se puede hacer a través de Google Drive, que en verdad uno comparte el documento con el paciente y se puede ir modificando en línea, en simultáneo, de manera compartida. Perfecto, muy bien. Bueno, después te agradezco un montón, muchísimo, están muy contentas. Bueno, después sería muy interesante pensar capacitaciones sobre esto. Mariana, ¿ofrecen ustedes capacitaciones? Sí, cualquier cosa nos pueden contactar. Después dejamos cenecogechu@gmail.com. Bien, eso después lo podemos enviar en todo caso. O escriben ustedes de Ceneco. Sí, bien, está todo muy clarito, sí, es de fácil acceso también, así que pueden ingresar tranquilamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, y también saludos de Santiago del Estero. Hemos tenido un lindo grupo de profesionales que nos han acompañado en esta jornada. Muchas gracias, Mariana. Como siempre, un placer tenerte con nosotros desde el colegio. Sos colega nuestra, así que también Muchas gracias, igualmente. La verdad que siempre es lindo trabajar con vos y con ustedes, así que gracias, y a todos los que nos acompañaron, que son un montón para un sábado. Muy bien. Yo digo que la vocación mueve montañas, así que... Totalmente. Bueno, muy agradecidos, y el sábado que viene también el colegio trae otra propuesta, otra jornada a las 10 de la mañana, donde se va a desarrollar ejercitación de funciones ejecutivas.
Así que ya les vamos a pasar la información y para que puedan ingresar. Bueno, muchas gracias a todas, muy amable, y bueno, espero que nos podamos encontrar la semana que viene. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias, Chao, gracias. chao, Mariana. Chao, chao. Chau, chau.